Voy a contarte algo que no le he contado a casi nadie. No porque no pueda, no porque me dé vergüenza, sino porque cada vez que intento explicarlo en voz alta, me doy cuenta a mitad de la frase de que las palabras no alcanzan. De que lo que estoy describiendo no tiene el vocabulario correcto en ningún idioma que yo conozca. Y eso, en sí mismo, ya me dice algo sobre lo que viví. Empezó de una manera tan pequeña que casi me da vergüenza mencionarla. Una sensación. Solo eso. Una sensación que duró 3 segundos la primera vez. 3 segundos que pasaron y desaparecieron y me dejaron ahí, de pie en la cocina de mi apartamento, con un tenedor en la mano y la pasta a medio comer en el plato, preguntándome qué acababa de pasar. Pensé que era el cansancio. El trabajo. El estrés acumulado de meses que no había gestionado bien. Me dije eso. Exactamente eso. Y me lo creí porque era la explicación más cómoda disponible en ese momento y porque cuando estás cansado y solo y son las 10 de la noche de un lunes, tu cerebro elige lo cómodo. Pero esa sensación volvió. Y volvió de nuevo. Y cada vez que volvía duraba un poco más. 4 segundos. 6. 10. Hasta que dejó de ser una sensación pasajera y se convirtió en algo que habitaba el apartamento conmigo. Algo sin forma. Sin nombre. Sin explicación limpia. Si estás escuchando esto ahora mismo, si llegaste hasta aquí desde el primer segundo, quiero que sepas una cosa antes de continuar. Lo que voy a describir no tiene una resolución ordenada. No hay una conclusión que te haga sentir bien. No hay una respuesta final que cierre todas las preguntas. Lo que hay es lo que pasó, tal como lo recuerdo, con los huecos que todavía no puedo llenar y que probablemente no podré llenar nunca. Y esos huecos son, quizás, la parte más aterradora de todo esto. Porque el horror que no puedes nombrar es el que más tiempo dura. Si esta historia ya te ha puesto los pelos de punta en estos primeros segundos, te pido un segundo de tu tiempo. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de la noche. Tenemos una meta muy pequeña para este video. Solo 10 likes. Si los alcanzamos, sabré que quieres más de estos encuentros específicos, más de estas confesiones que la gente normal no cuenta en voz alta. Eso es todo lo que necesito de ti ahora mismo. Ahora, sigamos con el relato. Porque lo que vino después de esa primera sensación fue mucho más difícil de ignorar. Me llamo Marcos. Ese no es mi nombre real. Pero es el nombre que voy a usar aquí, esta noche, porque hay personas en mi vida que no saben lo que voy a contar y prefiero que siga siendo así. Tengo 34 años. Trabajo en contabilidad para una empresa mediana en el centro de la ciudad. Llevo en ese trabajo casi 7 años. Es un trabajo sin glamour, sin grandes dramas, con reuniones que podrían haber sido correos electrónicos y hojas de cálculo que ocupan más horas de las que debería admitir en público. Hasta hace un año, diría que mi vida era extraordinariamente ordinaria. Y eso me gustaba. Lo ordinario era lo que me gustaba de ella. Vivía solo desde hacía 6 años en un cuarto piso de un edificio de los años 70. De esos edificios con el ascensor que hace un sonido metálico cada vez que alguien lo llama. De esos con paredes que transmiten perfectamente los sonidos de los vecinos. La señora del tercero tenía un perro pequeño que ladraba los martes por la noche, siempre entre las 11 y las 11:30, siempre exactamente en ese margen como si el animal tuviera un horario que ningún humano le había enseñado. El chico del quinto escuchaba música electrónica hasta las 11 de la noche con una puntualidad que en otras circunstancias habría admirado. La pareja del segundo discutía los sábados, siempre sobre lo mismo a juzgar por el tono, aunque las palabras específicas nunca las entendí bien a través del forjado. Era una vida con textura, con ruido, con presencia humana a mi alrededor. Y aún así, fue precisamente en ese apartamento, rodeado de gente en todas direcciones, arriba y abajo y a los lados, fue allí donde empecé a sentirme observado. No de golpe. Nunca de golpe. Lo que vino de golpe fue después. Lo que vino primero fue lento.
casi imperceptible. Como cuando el agua lleva tanto tiempo filtrándose que cuando ves la mancha en el techo ya llevan meses pasando cosas dentro de la pared. Creo que fue en octubre cuando empezó. No estoy completamente seguro. Puede que fuera a finales de septiembre, en esa semana ambigua donde el verano todavía no ha soltado completamente, pero el otoño ya se nota en la manera en que cambia la luz por las tardes. Pero en mi memoria todo ese periodo tiene la misma textura gris y húmeda de octubre, así que me quedaré con octubre. Si me equivoco en los días exactos, lo siento. La memoria no es una grabación. Es una reconstrucción. Y a veces la reconstrucción tiene grietas. Había llegado tarde del trabajo. Eran las 9:30, quizás las 10. El metro había tenido un retraso en la línea y me había tocado esperar en el andén entre gente que miraba el móvil con la expresión vacía de quien ha aprendido a sobrevivir las esperas. Había comprado algo en el Mercadona del barrio, uno de esos supermercados que están en cada esquina de cada ciudad de este país y que a esa hora tienen las cajas llenas de gente comprando cenas rápidas. Subí con la bolsa. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada, como siempre, como llevaba años haciendo. Fui a la cocina. Me hice pasta. Puse algo en el ordenador, una serie que estaba siguiendo sin demasiado convencimiento, de esas que ves más por hábito que por interés. Me senté en el sofá. Todo normal. Todo completamente, absolutamente normal. Y entonces lo sentí. No es fácil de describir y no quiero exagerarlo porque la realidad ya era suficientemente perturbadora sin adornos. Era como esa fracción de segundo cuando crees que has dejado el gas abierto al salir de casa y todavía no has ido a comprobarlo. Una alerta interna. Pequeña. Sin dirección clara. Sin objeto específico. Me giré hacia la ventana. El cristal reflejaba el interior del apartamento. La luz de la cocina. La pantalla del ordenador. Mi propio reflejo, borroso, flotando sobre la oscuridad de la calle 4 pisos más abajo. No había nada. Me dije que era el cansancio. Lo creí durante 4 días. Durante exactamente 4 días lo archivé bajo cansancio y no volví a pensar en ello. El 5.º día, algo pasó que no tenía explicación cómoda disponible. Y eso lo cambió todo. No lo que vino después, no las noches sin dormir ni los patrones que empecé a notar semanas más tarde. Sino ese momento específico del 5.º día. Ese fue el punto donde la grieta apareció. Donde la explicación ordinaria dejó de alcanzar. Voy a llegar a eso. Pero antes necesito que entiendas algo sobre mi rutina. Porque si no entiendes la rutina, no vas a entender por qué lo que pasó era, para mí, imposible. Cada mañana, sin excepción, durante 6 años, antes de salir al trabajo, colocaba las llaves de casa en el cuenco de cerámica marrón que estaba en la mesita de la entrada. Era un ritual tan automatizado, tan grabado en mi comportamiento, que ni siquiera pensaba en él. Las llaves entraban conmigo al apartamento. Llegaban al cuenco. Se quedaban allí hasta la mañana siguiente, cuando las cogía sin mirar para salir. 6 años. Nunca fallé ese hábito. El 5.º día, las llaves no estaban en el cuenco. Las encontré en la cocina. Encima de la encimera, al lado del fregadero, junto a un vaso que no recordaba haber usado la noche anterior. Tardé 20 minutos en irme al trabajo porque no podía procesar lo que estaba viendo. Las miré. Las cogí. Las volví a dejar sobre la encimera. Las cogí de nuevo. Fui a la entrada y miré el cuenco vacío como si el cuenco fuera a darme alguna respuesta que yo no tenía. No recordaba haberlas llevado a la cocina. No tenía ningún motivo para haberlas llevado a la cocina. Las puertas estaban cerradas esa mañana. Las ventanas también. No había señales de ningún tipo de intrusión. Nada roto. Nada forzado. Nada fuera de lugar, excepto las llaves, que estaban completamente fuera de lugar. Me fui al trabajo convenciéndome de que había sido yo. Que algún momento de distracción nocturna,
algún instante de piloto automático desajustado, me había llevado a dejarlas allí sin registrarlo conscientemente. Lo creí. Intenté creerlo con todas las herramientas de convicción que tenía disponibles. Pero algo en el fondo, algo que no tiene nombre claro en el vocabulario de la vida cotidiana, algo ya sabía que esa no era la explicación correcta. Y lo que vendría después haría que esa sensación de saber sin poder demostrar se convirtiera en la forma principal en que experimenté los meses siguientes. Hay algo que no mencioné antes y que necesito decir ahora, en este punto, porque si no lo digo aquí no voy a entender bien lo que viene. Durante esas primeras semanas de octubre, empecé a tener un sueño recurrente. No un sueño de terror evidente. Sin monstruos. Sin persecuciones. Sin los elementos que el cine nos ha enseñado a reconocer como horror. Era algo mucho más tranquilo en la superficie y mucho más perturbador debajo. En el sueño, yo estaba en mi apartamento. Todo igual. Los muebles en su sitio correcto. La luz correcta para la hora del sueño, esa luz de tarde que entra oblicua por las persianas. Los sonidos del edificio de fondo, el ascensor, el perro de la señora del tercero, el murmullo de la televisión de alguien. Todo perfectamente normal. Y yo estaba sentado en el sofá, mirando hacia la ventana. Y alguien estaba mirando desde fuera. No veía a quién. No veía una figura con forma humana reconocible. Solo tenía la certeza, esa certeza densa e irracional que solo existe en los sueños, de que había algo al otro lado del cristal. Algo que llevaba allí mucho más tiempo de lo que yo había estado viviendo en ese apartamento. Lo extraño, lo verdaderamente extraño, era que en el sueño yo no tenía miedo. Solo pensaba, aquí estás. Como si lo esperara. Como si de alguna manera lo reconociera. Me desperté de ese sueño 4 veces en octubre. Cada vez con esa misma sensación. Esa familiaridad sin origen. Y lo que me preguntaba al despertar, en la oscuridad de mi dormitorio con el corazón todavía acelerado, era esto: ¿de qué exactamente lo estaba reconociendo? ¿Estás bien hasta aquí? Porque esto fue solo el principio. Lo que pasó en noviembre fue cuando los patrones empezaron a hacerse visibles. Y un patrón, cuando estás solo y ya duermes mal y ya tienes las antenas más altas de lo normal, un patrón es lo más aterrador que puede aparecer. Porque un patrón implica intención. En noviembre, los días se pusieron más cortos. No de manera dramática. Así no funciona el otoño. Lo hace de manera gradual, casi imperceptible, quitándote 10 minutos de luz aquí, 15 minutos allá, hasta que un día te das cuenta de que llevas semanas llegando a casa de noche cuando antes llegabas con la tarde todavía abierta. Eso cambió algo en el apartamento. O cambió algo en cómo yo percibía el apartamento, que puede ser la misma cosa o puede ser una cosa completamente diferente y todavía no sé cuál. Lo que sé es que la sensación, esa alerta sin objeto que había aparecido en octubre, empezó a ser más frecuente. 3 veces por semana. 4. A veces todos los días. Siempre en el mismo tramo del día, por la noche, cuando estaba solo, cuando la pantalla del ordenador o de la televisión era la única fuente de luz significativa en el apartamento y el resto de las habitaciones quedaban en una oscuridad que antes no me había importado y que ahora me importaba más de lo que quería admitir. Empecé a dejar más luces encendidas. Me dije que era para ahorrar la vista. Que la luz de pantalla sola era mala para los ojos. Que era una decisión práctica y razonada. Mentiras pequeñas. Mentiras cómodas. Las que nos decimos cuando la verdad que tenemos disponible es demasiado incómoda para mirarla directamente. La verdad era más simple y más difícil al mismo tiempo. Los rincones oscuros del apartamento habían empezado a parecerme diferentes. No amenazantes de una manera que pudiera señalar con el dedo, sino llenos. Como si la oscuridad en las esquinas del salón, detrás del armario del pasillo, en el ángulo donde la pared de la cocina se une al techo, tuviera más densidad de la que la física de un apartamento ordinario debería producir. Sé que suena absurdo.
Puede que lo sea. Pero la diferencia entre absurdo y real se complica bastante cuando lo estás viviendo tú, en tu propio cuerpo, en tu propio espacio, a las 11 de la noche de un martes. El daño que produce este tipo de experiencia no es dramático. Necesito que entiendas eso porque creo que es importante y creo que es lo que más tarde reconocí como la señal más clara de que algo estaba pasando de verdad. No me desmoroné de repente. No hubo un colapso visible. No llamé a nadie llorando. No tuve una crisis que alguien pudiera observar desde fuera y catalogar. Lo que pasó fue más sutil. Empecé a dormir mal. No insomnio total, no las noches en blanco de las películas, sino un sueño ligero, interrumpido, que llegaba tarde y se iba pronto y que no cumplía la función de descanso que se supone que tiene. Me despertaba a las 3, a las 4, a veces a las 5, sin causa aparente, con esa sensación de alerta que debería estar reservada para el peligro real y que mi cuerpo había empezado a producir en circunstancias donde no había ningún peligro visible. Por las mañanas llegaba al trabajo con la cabeza llena de niebla. Cometí errores pequeños en las hojas de cálculo. Nada que causara un problema grave, nada que nadie señalara públicamente, pero yo los notaba. Yo sabía cuando un número estaba mal porque mi concentración había flaqueado en el momento equivocado. Perdí el hilo de conversaciones a mitad. Olvidé cosas. El móvil en casa un día. Una reunión que tenía apuntada pero que mi cabeza simplemente no procesó como urgente hasta que alguien me buscó. El nombre de un compañero que llevaba meses conociendo y que de repente, en medio de una presentación, se me borró completamente durante 4 segundos que se sintieron como una eternidad. Mi jefe me preguntó, de manera informal, si estaba bien. Le dije que sí, que había dormido mal esa semana, que era temporal. No le conté nada más. No le conté nada de lo que estaba pasando por las noches. No se lo conté a nadie. Y aquí viene lo que cambió todo en noviembre. Lo que convirtió una serie de sensaciones incómodas pero potencialmente explicables en algo que ya no podía seguir archivando bajo cansancio o estrés o imaginación hiperactiva. Empecé a notar el patrón. Necesito que entiendas qué significa notar un patrón cuando ya llevas semanas con los nervios en un estado de tensión crónica y el sueño comprometido y la concentración reducida. Notar un patrón en esas circunstancias no es un alivio. No es una respuesta tranquilizadora que te ayuda a organizar lo que está pasando. Es casi peor que no tener ninguna explicación. Porque un patrón implica que lo que está ocurriendo es repetido. Y lo repetido implica que hay algo que lo repite. El patrón era este. Cada vez que la sensación de ser observado era más intensa, cada vez que la alerta interna era más fuerte y duraba más tiempo, algo pequeño en mi apartamento estaba diferente al día siguiente. No grande. Nada obvio. Nada que alguien que entrara al apartamento por primera vez pudiera notar o señalar. Cosas que, sueltas, aisladas, en cualquier contexto normal, parecerían absolutamente nada. Un libro que yo recordaba haber dejado boca abajo, con la cubierta hacia arriba, estaba boca arriba, con la cubierta hacia abajo. Un vaso que había puesto a la derecha del fregadero porque tengo el hábito de ponerlos siempre a la derecha estaba a la izquierda. El cojín grande del sofá estaba girado en un ángulo diferente. No desplazado, no caído, sino girado. Como si alguien lo hubiera cogido, lo hubiera movido, y lo hubiera vuelto a poner en el mismo sitio pero sin recordar bien la orientación original. Cosas así. Pequeñas. Pero reales. Y constantes. Empecé a hacer fotos. Todos los días, antes de salir al trabajo, hacía un registro fotográfico silencioso del apartamento. La entrada. La cocina. El salón. El dormitorio. Sistemático. Sin saltarme ni un día. Sin contárselo a nadie. No se lo dije a nadie porque no sabía cómo explicarlo. Imagina intentar decirle a alguien, a un amigo, a un familiar, a cualquier persona que te conoce y que tiene una imagen de ti como persona razonable y estable,
Creo que las cosas se mueven en mi apartamento cuando no estoy. Creo que alguien, o algo, está reorganizando objetos en mi casa de manera tan sutil que si no tuviera fotografías nadie me creería, incluyéndome a mí mismo. No sonaba bien ni en mi propia cabeza. Así que guardé silencio y seguí haciendo las fotos. Las fotos confirmaron cosas. En 3 ocasiones distintas, en 3 semanas diferentes de noviembre, había diferencias claras y documentadas entre la fotografía de la mañana y lo que encontraba al volver por la noche. La primera vez fue el libro. El libro de la estantería del salón, uno de esos que llevas tiempo leyendo pero sin prisa, tenía el marcapáginas en la página 83 según la foto de esa mañana. Por la noche, cuando lo cogí para seguir leyendo, el marcapáginas estaba en la página 91. 8 páginas. 8 páginas que yo no había leído. Ese día había salido a las 8 de la mañana y había vuelto a las 9:15 de la noche porque había una cena de empresa a la que no quise ir pero a la que no pude negarme sin dar explicaciones que no quería dar. 13 horas fuera del apartamento. 13 horas en las que alguien, dentro de mi apartamento, había leído 8 páginas de mi libro. O yo había perdido la noción de la realidad de una manera que me aterraba más que cualquier intruso. La segunda vez fue la silla. La foto de la mañana mostraba la silla de escritorio completamente metida bajo la mesa, como siempre la dejaba, porque tengo el hábito de meterla al levantarme. Por la noche estaba ligeramente sacada. No mucho. Un ángulo de quizás 25, 30 grados. Lo suficiente para ser diferente. Lo suficiente para que la foto de la mañana y la realidad de la noche no coincidieran. Como si alguien hubiera estado sentado allí. Y se hubiera levantado. Y no hubiera recordado, o no hubiera querido, volver a meter la silla. La tercera vez fue la más difícil de aceptar. La foto de esa mañana mostraba la almohada de mi cama en el lado izquierdo. Siempre duermo en el lado izquierdo. Siempre he dormido en el lado izquierdo. Es uno de esos hábitos tan arraigados que ni siquiera lo piensas. La almohada está donde está porque es donde siempre está. Por la noche, la almohada estaba en el lado derecho. Alguien había estado en mi cama. O yo estaba perdiendo la cabeza de una manera que iba más allá del estrés y el mal sueño y necesitaba ayuda profesional urgente. Y honestamente, sentado en el borde de la cama esa noche mirando la almohada en el lado equivocado, no sabía cuál de las dos opciones me daba más miedo. Porque si había alguien, significaba que había un intruso con acceso a mi apartamento. Y si era yo, significaba que había algo en mi cabeza que ya no controlaba. Las dos opciones eran aterradoras, pero de maneras completamente diferentes. Llamé a un cerrajero en la primera semana de diciembre. Cambié la cerradura completa. Añadí un segundo cierre de seguridad en la parte superior de la puerta. Revisé todas las ventanas. Verifiqué los marcos. Comprobé que no había ningún punto de acceso que no estuviera correctamente sellado. El cerrajero, un hombre de unos 40 años con manos grandes y una manera eficiente de moverse que me transmitió confianza, revisó la cerradura original antes de retirarla. Me dijo que estaba en perfecto estado, que no había señales de manipulación, que nadie había intentado forzarla, que era una cerradura normal con el desgaste normal de años de uso y nada más. Me dijo eso con la naturalidad de alguien que ha visto muchas cerraduras y que no tiene ningún motivo para decirme lo contrario. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Porque si nadie había forzado la cerradura, entonces la situación era esta. O alguien tenía una llave. O nadie había entrado. Y si nadie había entrado, entonces todas las anomalías, el libro, la silla, la almohada, las fotos comparadas, todo eso, venía de mí. Fui a hablar con la administración del edificio. Pregunté, con la calma que fui capaz de mantener, si existían copias de las llaves de mi apartamento además de las que me habían dado a mí. Me dijeron que no. Que el procedimiento era claro.
que las únicas copias existentes eran las dos que me habían entregado cuando firmé el contrato de alquiler 6 años antes. Les creí. No sé por qué les creí con tanta facilidad. Quizás porque necesitaba creerles. Quizás porque la alternativa, que alguien en la administración tuviera acceso y lo estuviera usando, habría una posibilidad demasiado grande y demasiado oscura para manejarla en ese momento. Enero fue el mes en que empecé a cambiar de maneras que yo mismo podía observar. No de golpe. Nunca de golpe en esta historia. Siempre de manera gradual, siempre en capas, siempre de una manera que podías explicar como algo menor si mirabas cada elemento por separado y que solo se hacía evidente cuando lo veías todo junto. Ya no me quedaba en el apartamento si podía evitarlo. Empecé a quedarme en la oficina más tarde que cualquier otra persona. A buscar planes con conocidos que en circunstancias normales habría rechazado sin pensarlo mucho. A entrar en bares y cafeterías del barrio y pedir algo y quedarme allí sentado, solo, leyendo o mirando el teléfono, simplemente para estar en un espacio con otras personas. Con luz artificial generosa. Con el ruido de conversaciones a mi alrededor. Con presencia humana que llenara el espacio de manera que no dejara sitio para otras cosas. El apartamento se había convertido en algo que evitaba. Y sin embargo tenía que volver. Era mi casa. Había pagado 6 años de alquiler en ese lugar. Tenía mi vida allí dentro, mis cosas, mi rutina. Era absurdo tenerle miedo a tu propio apartamento. Era irracional. Era exactamente el tipo de cosa que, si lo escuchabas de otra persona, te haría pensar que esa persona necesitaba hablar con alguien profesional. Me lo decía. Todos los días me lo decía. Una noche de enero, volviendo en el metro desde el trabajo, me di cuenta de algo. Llevaba todo el trayecto mirando el reflejo de los demás pasajeros en el cristal oscuro de la ventanilla del vagón. No a ellos directamente. Al reflejo. A esas imágenes invertidas y ligeramente distorsionadas que el cristal producía. Buscando algo. No sé qué. No tenía un objeto concreto de búsqueda. Solo esa búsqueda en sí misma, automática, continua, que mi cerebro había iniciado sin pedirme permiso. Salí en mi parada y caminé los 8 minutos hasta el edificio. Los 8 minutos de siempre, la ruta de siempre, las mismas calles que conocía desde hacía 6 años. Y caminé convencido durante los 8 minutos de que algo caminaba detrás de mí. Me giré 2 veces. La primera vez, una mujer con un abrigo oscuro y un perro con correa que trotaba a su lado sin prestarme ninguna atención. La segunda vez, un chico joven con auriculares y la cabeza baja, mirando el teléfono mientras andaba. Nadie sospechoso. Nadie que me prestara atención. Gente normal en una calle normal de una ciudad normal. Subí al apartamento. Abrí con el nuevo cierre y el nuevo candado. Las llaves estaban en el cuenco de la entrada, donde las había dejado esa mañana. Fui al salón. El libro estaba en la encimera de la cocina. Yo lo había dejado en la estantería del salón esa mañana. Tenía la fotografía para demostrarlo. No llamé a la policía. Sé que muchos de vosotros estáis pensando eso ahora mismo. Es la pregunta obvia. La pregunta razonable. ¿Por qué no llamaste a la policía con las fotografías, con el registro, con las pruebas que habías estado acumulando durante semanas? La respuesta honesta tiene 2 partes. La primera es que no tenía nada que pareciera suficiente. Un libro movido. Una almohada en otro lado. Una silla con otro ángulo. Incluso con las fotografías, incluso con el registro sistemático, era demasiado fácil de desestimar. Demasiado fácil de explicar como error de memoria, como distracción, como ansiedad que produce percepciones alteradas. La segunda parte de la respuesta es más difícil de admitir. Tenía miedo de que me dijeran que era yo. Que me estaba moviendo las cosas yo mismo sin recordarlo. Que el estrés acumulado, el mal sueño crónico, la ansiedad que claramente había desarrollado y que ya no podía ignorar,
Me estaban llevando a hacer cosas de las que no era consciente. El sonambulismo. La disociación. Palabras que había buscado a las 2 de la mañana, sentado en el suelo del baño con el teléfono, con todas las luces del apartamento encendidas porque ya no me sentía cómodo con la oscuridad en ninguna habitación. ¿Y si era yo? ¿Y si el problema no estaba en el apartamento sino dentro de mí y lo había estado habitando todo este tiempo sin saberlo? Esa pregunta era, de alguna manera, más aterradora que cualquier intruso con llave. Porque un intruso podías encontrarlo. Podías probarlo. Podías hacer algo al respecto. A lo que está dentro de ti no sabes cómo llegar. En febrero, empecé a ver a alguien. No en el sentido romántico. Un psicólogo. Una mujer de unos 50 años que tenía la consulta a 15 minutos caminando de mi trabajo, en un edificio tranquilo con plantas en la sala de espera y una luz que parecía diseñada específicamente para no asustar a nadie. Me escuchó durante la primera sesión sin interrumpirme. Eso solo ya me pareció extraordinario. No le conté todo. Le conté parte. Le conté que me sentía observado en mi propio apartamento. Que dormía mal desde hacía meses. Que había empezado a evitar quedarme solo en casa si podía evitarlo. Que mi rendimiento en el trabajo había bajado de maneras que yo notaba aunque nadie más las señalara. No le conté las fotos. No le conté el libro ni la silla ni la almohada. No le conté la llamada telefónica, que todavía no he mencionado y a la que voy a llegar porque es parte de la historia y no puedo saltarla aunque quiera. No le conté esas cosas porque decirlas en voz alta, todas juntas en la misma frase, hacía que parecieran demasiado reales. O demasiado extrañas. O las dos cosas al mismo tiempo, que es lo peor. Ella habló de ansiedad generalizada. De respuestas hipervigilantes. De cómo el cerebro en estados de estrés crónico puede interpretar estímulos completamente neutros como señales de amenaza. De cómo la privación de sueño altera la percepción de maneras documentadas y predecibles. Era una explicación razonable, bien construida, coherente con lo que yo le había contado. La escuché, la consideré. Intenté adoptarla como marco principal durante las siguientes 2 semanas. Funcionó durante exactamente 2 semanas. Hasta que a mediados de febrero ocurrió algo que no tenía explicación neurológica. Algo que todavía, cuando lo recuerdo con detalle, me produce un frío específico que empieza en la base del cuello y baja despacio. Pero esa parte viene ahora. Y necesito que estés preparado para escucharla. Era un miércoles de febrero. Lo sé con certeza porque tenía una reunión importante el jueves por la mañana y había estado preparando los documentos hasta tarde. Eso lo ancla. El jueves existe en mis registros de trabajo. El miércoles antes de ese jueves también. Me fui a dormir alrededor de la 1 de la madrugada. Antes de acostarme hice lo que había empezado a hacer todas las noches desde diciembre sin que nadie me lo dijera y sin que yo lo decidiera conscientemente como hábito. Revisé las cerraduras. Las dos, el nuevo cierre y el original. Revisé las ventanas. El baño. El trastero pequeño que hay detrás de la cocina y que casi nunca uso pero que había empezado a incluir en el recorrido nocturno porque dejar algo sin revisar me producía una incomodidad que duraba horas. Todo cerrado. Todo en orden. Me acosté. Cerré los ojos. Y en algún momento entre la 1 y las 3:15 de la madrugada, me quedé dormido. A las 3:15, me desperté. No sé qué me despertó. No hubo un sonido identificable. No hubo movimiento. No hubo nada que en una reconstrucción racional pudiera señalar como causa del despertar. Simplemente abrí los ojos. Y durante varios segundos, que se sintieron considerablemente más largos de lo que la física del tiempo permite, no supe dónde estaba. No en el sentido de la confusión normal de sueño, ese instante de 2 o 3 segundos donde el cerebro recalibra y sitúa el cuerpo en el espacio. Esto era diferente. Más profundo. El apartamento me resultaba completamente extraño.
como si fuera la primera vez que lo veía, como si nunca hubiera estado en ese lugar, como si el espacio que me rodeaba no tuviera ninguna historia conmigo. Pasó. Tardó más de lo normal, pero pasó. Y cuando pasó y el apartamento volvió a ser mi apartamento con su historia de 6 años, lo primero que noté fue que la puerta del dormitorio estaba abierta. Completamente abierta. Yo siempre cierro la puerta del dormitorio al dormir. Siempre. Es otro de esos hábitos que llevan tanto tiempo instalados que se han convertido en parte del cuerpo. La puerta del dormitorio cerrada es la condición normal. La puerta del dormitorio abierta es una anomalía. La puerta del dormitorio estaba completamente abierta. Desde la cama, tumbado, podía ver el pasillo. El pasillo estaba oscuro. Al fondo del pasillo estaba la puerta de entrada. La puerta de entrada estaba cerrada. Pero en el pasillo, a unos 2 metros de la entrada al dormitorio, había algo. Quiero ser preciso aquí porque la imprecisión sería mentira y ya he dicho que no quiero mentir en esta historia. No vi una figura humana. No vi una silueta con forma reconocible. No vi ojos ni manos ni ningún elemento que el cerebro identifica automáticamente como presencia humana. Lo que había era una zona del pasillo que era diferente al resto del pasillo. Una densidad. Un área de oscuridad que no correspondía a la oscuridad ambiente. Como si el aire en ese punto específico tuviera una composición diferente. Como si la oscuridad en ese metro cuadrado de pasillo fuera más sólida, más presente, más llena de algo que no tenía nombre pero que existía. Duró 4 segundos. 5. Quizás más, quizás menos, el tiempo en estas situaciones no funciona de manera fiable. Y después dejó de estar. No se movió hacia mí. No retrocedió por el pasillo. No hubo ningún movimiento de transición de presencia a ausencia. Simplemente dejó de estar. Como se apaga una luz. Como desaparece un sonido. Presencia, y luego ausencia, sin ningún estado intermedio entre las dos. Encendí todas las luces. Todas. El dormitorio, el pasillo, el baño, la cocina, el salón, el trastero. Todas las luces del apartamento encendidas a las 3:15 de la madrugada mientras yo recorría cada rincón, cada ángulo, cada espacio donde algo pudiera existir que no debería existir. No había nada. Las cerraduras intactas. Las ventanas cerradas. El trastero vacío excepto por las cajas de siempre. Debajo de la cama, detrás del armario, dentro del armario, detrás de la cortina de la ducha. No había nada. Y sin embargo yo había visto algo. O yo había percibido algo. O mi cerebro, en un estado de privación de sueño crónica y ansiedad sostenida, había producido algo que no existía. Me senté en el suelo de la cocina a las 4 de la mañana. Tenía una taza de té en las manos. Tardé varios minutos en darme cuenta de que no recordaba haberla preparado. Al día siguiente fui a la reunión del jueves. La saqué adelante. Presenté los números. Respondí preguntas. Sonreí en los momentos en que se sonríe. Fui completamente funcional durante 6 horas seguidas en un entorno profesional con otras personas que no tenían ninguna razón para mirarme y ver algo diferente a lo normal. Nadie notó nada. Eso me pareció, en ese momento, uno de los hechos más solitarios de mi vida. Esa noche, al volver, antes de introducir la llave en la cerradura, me quedé en el rellano durante casi 5 minutos. Solo de pie frente a mi puerta. Con la llave en la mano. Contando respiraciones. Entré. Todo estaba igual que lo había dejado esa mañana. El libro en la estantería. La silla metida bajo el escritorio. La almohada en el lado izquierdo. Las luces apagadas tal como las había dejado. Todo completamente normal. Y esa normalidad, esa corrección perfecta de todo, me resultó más inquietante que cualquier anomalía que hubiera encontrado antes. Porque la normalidad después de lo de la noche anterior no se sentía como normalidad.
Se sentía como pausa. Como cuando algo deja de moverse no porque haya terminado sino porque está esperando. Lo sé. Sé que eso no tiene lógica. Los apartamentos no esperan. Las cosas no tienen intención. La oscuridad en un pasillo no decide cuándo aparecer y cuándo no. Me lo dije. Pero no me lo creí. La llamada telefónica. Tengo que hablar de la llamada telefónica porque prometí que lo haría y porque es parte de la historia aunque no encaje limpiamente con nada de lo demás. O quizás encaje perfectamente y yo todavía no he encontrado la manera de verlo. Fue un sábado de febrero. Una semana después de la noche del pasillo. Había decidido quedarme en casa ese sábado de manera consciente y deliberada. Como una prueba. Como un intento de demostrarme que podía habitar mi propio apartamento durante un día entero sin que pasara nada. Pasé el día en casa. Ordené cajones. Limpié la cocina con más detalle del habitual. Fui al Mercadona del barrio en un momento de la tarde y volví en 20 minutos. El resto del tiempo, dentro, en mi propio espacio. No pasó nada raro. Nada se movió. La sensación de ser observado no apareció. Al caer la tarde me sentí casi normal. No completamente normal, el completamente normal llevaba meses siendo una categoría inaccesible, pero casi. Lo suficientemente cerca como para sentarme en el sofá con algo en el ordenador y relajar los hombros de una manera que no había conseguido en semanas. Y entonces, a las 10:22 de la noche, mi teléfono sonó. Un número que no reconocí. Código de área de otra ciudad, una ciudad donde no conozco a nadie que no esté ya guardado en mi agenda. Contesté. No había nadie al otro lado. O casi nadie. Había un sonido. Muy bajo. Casi por debajo del umbral de lo audible, de esos sonidos que el cerebro a veces decide que son imaginación hasta que los escuchas 3 veces seguidas y ya no puedes seguir descartándolos. Un sonido que tardé varios segundos en identificar. Era respiración. Regular. Pausada. No agitada, no rápida. La respiración tranquila de alguien que no tiene ninguna prisa. Alguien que está completamente cómodo con el silencio que había al otro lado de la línea. Alguien que podía esperar. Colgué. El teléfono no volvió a sonar esa noche. No dormí. Y lo que no puedo responder, lo que se me quedó instalado como una astilla que no encuentras pero que notas, es esto. Si era una llamada aleatoria, un número equivocado, una de esas llamadas automatizadas que llegan sin sentido, ¿por qué duró 42 segundos antes de que yo colgara? ¿Quién espera 42 segundos en silencio? ¿Qué tipo de sistema automatizado respira? No tengo respuesta. Todavía no la tengo. En marzo hablé con mi vecino del tercero. No el de la señora con el perro pequeño que ladraba los martes. El otro vecino del tercero. Un hombre de unos 60 años, jubilado, cabello blanco, que llevaba más de 20 años viviendo en el edificio y al que yo conocía únicamente de los cruces en el ascensor y los buenos días del rellano. Lo paré una mañana en la entrada del edificio. Intenté que pareciera casual. Creo que no lo conseguí del todo, pero él fue amable. Le pregunté si había notado algo extraño en el edificio últimamente. Me miró de una manera que no supe interpretar bien en ese momento. No era suspicacia exactamente. No era preocupación tampoco. Era algo más parecido al reconocimiento. Como si la pregunta no le sorprendiera tanto como debería haberle sorprendido. Me preguntó desde cuándo vivía yo en el edificio. Le dije que 6 años. Asintió lentamente. Un asentimiento que parecía estar procesando algo más que mi respuesta. Y después me contó algo que no esperaba. Me dijo que el apartamento donde yo vivía había tenido 3 inquilinos diferentes en los 10 años anteriores a mi llegada. Y que los 3 se habían ido antes de cumplir el año. Ninguno había llegado al año completo. Le pregunté si sabía por qué se habían ido. Se encogió de hombros. Dijo que no lo sabía con certeza. Que los vecinos no siempre dan explicaciones cuando se van.
que la gente se muda por 1000 razones distintas. Pero añadió algo más. Dijo que el último inquilino antes de mí, el que estuvo allí antes de que yo firmara el contrato, había dejado casi todas sus cosas cuando se marchó. No todas, pero casi. Como si hubiera salido con prisa. Como si algo lo hubiera sacado de manera más rápida de lo que había planeado. Le pregunté si ese inquilino había dado alguna explicación. El vecino negó con la cabeza. Y luego dijo, como si fuera un detalle menor, un dato sin importancia especial, que ese inquilino, en los últimos meses que había vivido allí, tenía las luces encendidas toda la noche. Todas las noches. Sin excepción. Me despedí. Subí al ascensor. Llegué a mi piso. Y en el momento en que metí la llave en la cerradura me di cuenta de algo que me dejó quieto en el rellano con la mano todavía en la llave. Yo también llevaba semanas durmiendo con la luz del pasillo encendida. No recordaba haber tomado esa decisión. No había un día específico donde hubiera pensado voy a dejar la luz del pasillo encendida de noche. Simplemente había empezado a ocurrir. En algún momento entre octubre y marzo, sin que yo lo registrara conscientemente, me había convertido en alguien que necesitaba luz en el pasillo para poder dormir. Igual que el inquilino anterior. Igual. Me mudé en junio. No fue una decisión con un momento de ruptura final. Fue un agotamiento. Una pila que se va vaciando célula a célula hasta que un día coges el teléfono y buscas anuncios de habitaciones compartidas y llamas al primero que te parece razonable y quedas para verlo esa misma tarde. Encontré un piso compartido en el otro extremo de la ciudad. 2 compañeros tranquilos que trabajaban horarios normales y que no hacían preguntas sobre por qué alguien de 34 años con trabajo estable quería compartir piso. Un lugar con ventanas que daban a un patio interior lleno de luz durante las mañanas. Plantas en el salón. La normalidad visible y tangible de otras personas viviendo su vida alrededor. La noche antes de mudarme dormí por última vez en ese apartamento. O lo intenté. Me quedé mirando el techo durante horas con los ojos abiertos. Las cajas ya empaquetadas alineadas contra la pared del salón. Los estantes vacíos. El apartamento desnudo de mi presencia de una manera que lo hacía parecer diferente, más grande y más pequeño al mismo tiempo. A las 2 de la mañana escuché algo. Venía del pasillo. Un sonido tan leve que al principio lo registré como el edificio. Los crujidos normales de una estructura de los años 70 que se contrae y se expande con los cambios de temperatura. El sonido de tuberías. El lenguaje nocturno de los edificios viejos, que es un idioma que aprendes a ignorar cuando llevas suficiente tiempo viviendo en uno. Pero este sonido era diferente. Era rítmico. Regular. Pasos. Lentos. Espaciados. Pasos que avanzaban por el pasillo en dirección al dormitorio con una calma que era, en sí misma, perturbadora. Como si quien caminaba no tuviera ninguna prisa. Como si quien caminaba tuviera todo el tiempo del mundo. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta del dormitorio. Exactamente al otro lado. Y durante lo que debieron ser 30 segundos, tal vez 40, tal vez más, el tiempo esa noche no tenía medida fiable, no pasó absolutamente nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Ninguna señal de ningún tipo. Solo esa detención al otro lado de mi puerta en la última noche que iba a pasar en ese apartamento. Y luego nada. No pasos alejándose. No sonido de regreso. Solo ausencia donde antes había algo. La misma desaparición sin transición que había visto en el pasillo en febrero. Presencia y luego no presencia. Sin estado intermedio. No abrí la puerta. No revisé el pasillo. Me quedé en la cama con todas las luces encendidas hasta que la luz del amanecer entró por las persianas y los sonidos de la ciudad de mañana empezaron a llenar el aire y el mundo exterior se hizo presente de nuevo con su ruido y su lógica y su vida que continúa. Me mudé ese día. Y los primeros días en el piso nuevo dormí.
De verdad dormí, con la profundidad que no había tenido en meses. Me desperté la primera mañana sintiéndome como si alguien me hubiera devuelto algo que me habían ido robando a plazos tan pequeños que no me había dado cuenta hasta que lo tuve de vuelta. La segunda semana también fue bien. La tercera semana noté algo pequeño. Una noche, al entrar al piso nuevo, al cruzar la entrada y dejar las llaves, sentí durante exactamente 3 segundos la misma sensación. La misma alerta interna sin objeto. La misma densidad en el aire que no correspondía a ningún estímulo visible. 3 segundos. Y desapareció. Me dije que era memoria. Que el cuerpo aprende estados y los reproduce aunque el contexto haya cambiado. Respuesta condicionada. Trauma menor que se desvanece con el tiempo. Me lo dije con toda la convicción que pude reunir. Y puede que sea verdad. Pero la semana pasada volví al barrio. Por razones prácticas, tenía que recoger algo en una tienda cercana. No planeaba pasar por el edificio. Simplemente la ruta más directa pasaba por delante. Miré hacia arriba. Mi antiguo apartamento. 4º piso. Las ventanas que dan a la calle. Las luces estaban encendidas. Alguien ya vive allí. Alguien ya duerme en ese dormitorio, en esa cama, en ese lado izquierdo o en ese lado derecho. Y me quedé en la acera mirando esas ventanas iluminadas durante más tiempo del que debería, pensando en el inquilino anterior a mí que se fue de repente dejando sus cosas. Pensando en los 3 inquilinos en 10 años antes de que yo llegara. Pensando en mí mismo, 6 años en ese lugar, y en por qué empezó en octubre y no antes. ¿Qué cambió en octubre? Esa pregunta no la he podido responder. ¿Cambió algo en el apartamento? ¿Algo se activó, se movió, llegó, después de años en silencio? ¿O cambié yo? ¿Llegué a algún punto de mi vida interior que abrió algo que antes estaba cerrado? ¿Y si lo que sea que estaba en ese apartamento no estaba en el apartamento? ¿Y si lo llevé yo? ¿Y si lo he llevado conmigo? No tengo respuesta. Solo sé que desde octubre hasta junio, durante 9 meses, algo pasó. Y que ese algo me modificó de maneras que todavía estoy aprendiendo a mapear. La manera en que escucho los sonidos nocturnos. La manera en que me relaciono con la oscuridad. La manera en que entro a un espacio nuevo y en los primeros segundos, antes de que la razón se active, evalúo si el aire tiene la densidad correcta. No de manera dramática. De manera permanente. Y hay una última cosa que no le he contado a nadie. Una cosa que pensé hace 4 noches a las 3 de la madrugada, despierto en mi nueva habitación del piso compartido, mirando el techo. Si lo que estaba en ese apartamento llevaba allí antes de que yo llegara, si había estado allí con los 3 inquilinos anteriores, si cada uno de ellos lo experimentó a su manera y se fue, entonces hay una pregunta que no puedo ignorar. ¿Por qué yo aguanté 6 años? ¿Por qué conmigo esperó tanto? ¿Qué estaba haciendo durante los primeros años en que yo vivía allí y no sentía nada? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba observando? ¿Estaba aprendiendo? Las luces del 4º piso seguían encendidas cuando me fui. Quien viva allí ahora tiene las luces encendidas de noche. Igual que el inquilino anterior a mí. Igual que yo, sin haberlo decidido, sin haberlo notado, hasta que ya era demasiado tarde para que importara. Y a veces pienso que hay experiencias que no terminan cuando te vas. Que se quedan en los lugares, sí, pero que también se quedan en ti. Que te enseñan algo sobre la fragilidad de lo que llamas normalidad. Sobre lo delgada que es la línea entre el apartamento que conoces y el apartamento que ya no reconoces. Entre el sueño normal y el sueño que ya no descansa. Entre tú y la versión de ti que existe después de haber visto algo que no tiene nombre. Yo soy esa versión ahora. Y todavía no sé si la persona que vive en ese 4º piso está bien. Todavía no sé si en algún momento, pronto o tarde, va a sentir algo. Una sensación pequeña. Sin objeto. Sin nombre. Que dura 3 segundos. Y desaparece. Y vuelve.
A veces escuchar estas historias tampoco es casualidad. Si llegaste hasta el final de esto, si escuchaste cada palabra sin cerrar la pestaña, sin buscar otra cosa, sin apartarte, entonces algo en ti reconoció algo. No sé qué, pero lo reconociste. Cuídate. Y deja las luces encendidas.